Hoy, familia, estamos en Hechos capítulo 27. No sé cuántos de ustedes pudieron leer Hechos 27 en la semana. Sin embargo, pues después de tantos discursos, la defensa de Pablo, lo vimos defenderse enfrente de los judíos, enfrente del Sanedrín, enfrente de Félix, enfrente de Festo, enfrente de Agripa. O sea, vimos mucha defensa de Pablo. Hoy vamos a empezar un capítulo que, como si quisiera cerrar Lucas con mucho dramatismo, esta historia como que le hacía falta un poco de sabor y sazón. Literalmente como película de Netflix o de Hollywood, vamos a ver y adentrarnos a todos estos eventos que aparecen en este capítulo. Que la verdad es que va a cerrar muy bueno y este capítulo ya es mucho más dinámico, mucho más narrativo. ¿Cuál va a ser la dinámica de hoy? ¿Okay? Hoy te voy a pedir que cada que encuentres una palabra desconocida, de concepto que vamos a ver, ¿verdad? Pues la digas, vamos a contarlas cuántos son, ¿verdad? Cada que leamos, ¿verdad? Una palabra que tal vez no sepa su significado, pues nos la dices y vamos a tratar de descifrar y ver cada uno de sus significados, porque siento yo que está muy cargada de ese tipo de palabras, que por lo menos pues, no usamos cotidianamente, ¿ok? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, en el momento de la decisión. Claro, solo no interrumpan, pues no es como que... Y dijo que esa... No, pues no, esperen a que terminemos de leerlo y dicen, tal y cual palabra no es su significado. Y a ver cuántas de estas sí sabes su significado. Vamos a testear tu conocimiento. ¿Ok? ¿Estamos listos entonces? Sí. Venga. Entonces, abuelita, por favor, lee el versículo 1 y 2 de Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándolos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Encontraron alguna palabra? Adramitena. ¿Solo eso? Seguro sé porque te voy a preguntar. Bueno, dice que, de nuevo, estamos viniendo de dónde Pablo le predica a Agripa, porque la última defensa de Pablo que vimos no fue tal una defensa, ¿verdad? Como una predicación que hasta impulsó directamente a Agripa, le dijo, ¿crees estas cosas? Yo sé que crees. Y Agripa le responde, por poco me persuades a hacer cristiano, por poquito, ¿va? Y después dijeron entre Agripa y Festo, no, si él no hubiera apelado al César, hubiera salido libre, pero pues sabemos que eso no es cierto, porque Festo lo quería mandar con los judíos y los judíos lo querían matar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa entonces? Vaya, apeló a César y lo están mandando con César, ¿verdad? Con el emperador. Comienza estos versículos diciendo, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Centurión, ya sabemos esa palabra, ¿verdad? ¿Qué significa centurión? Un comandante de una compañía de 100 soldados, ¿verdad? Y este se llamaba Julio. Pues probablemente, a lo mejor este ya era un nombre pues, más común, ¿verdad? Sobre todo después de Julio César, cada vez que hay este tipo de personajes famosos, esto es en lo que resulta. De la compañía Augusta. A ver qué significa la compañía Augusta. Ustedes que nada más a la mitad dijeron. No, a ver. Porque está Que no sabe. comida de Augusto. Sí, lo que sé que es como un nombre. Ajá. Pero no sé.
Pero ¿qué significa Augusta? ¿Te gusta? Era de Augusto. Acuérdense que Augusto era un título también, Augusto César, ¿no? Varias tropas, compañías, se llamaban así, ese era un nombre común. Básicamente era como decir que era una compañía oficial que iba a ir hacia el César, ¿ok? Bueno, ahí está la primera, ¿eh? Recuerden que al final vamos a contar cuántas fueron, cuando me anden preguntando. Pablo estaba en esta ocasión viajando con criminales de verdad, ¿verdad? Personas que literalmente estaban sentenciados a muerte. Aquí hay dos cosas importantes que tienes que saber antes de que continuemos con la historia. Número uno, que cada provincia, acuérdense, aquí está nuestro mapa, ¿no? Cada provincia, estas palabras que ves en café mayúsculo, Siria, Capadocia, Comargenes, Cilicia, Galacia, Bitinia y Ponto, Asia, cada una de estas, cada determinado tiempo, no sé exactamente cada cuánto tiempo, pero tenían que mandar a los criminales que estaban sentenciados a muerte hacia Roma. ¿Por qué? Porque estos iban a ser usados para los circos en el Coliseo romano, ¿ok? Estos, acuérdense que ese era el espectáculo, pues, ¿no? Que ver que mandaban a los criminales a que se los coman los leones, a que batallen entre ellos. Entonces, digamos que Festo pues mandó junto con Pablo, aprovechando el viaje, ¿verdad? Que Pablo va a ir a Roma. Imagínense, se va de acá, Área Marítima, hasta acá, que es un viajezote. Entonces, aprovechó Festo que va a mandar a Pablo con el César y mandó a otros que ya estaban sentenciados a muerte. Número 2, los oficiales que perdían un preso recibían la sentencia del preso que perdían. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos al carcelero de Filipo. ¿Se acuerdan que se iba a matar? Porque dijo, todos se fueron, imagínense la sentencia de todos ellos, ¿verdad? Y literalmente, pues ellos no podían perder a los criminales, porque perder a un criminal sentenciado a muerte, ¿qué implicaba? Que ellos iban a pagar sus crímenes, ¿verdad? Que ellos iban a morir. Entonces no los podían perder. Venga, ahora sí, la nave Adramitena. ¿Qué significa Adramitena? Segunda palabra, ¿eh? Ustedes vez que les digo qué palabra es. Pilas allá. Bien por el pelo. No, pero sí. Para tu conocimiento tal vez, ¿no? Adramitena, ¿qué significa eso? Probablemente, porque pues esto no sabe si es cierta, se trata de un barco pequeño y que no es directo su recorrido, ¿no? Sino que va a ir de a poquitos. Algo así como el Mayap de aquí a Cancún, ¿no? Que va haciendo varias paradas hasta llegar al destino final, ¿verdad? Y a darse cuenta que no pudieron encontrar uno de primera clase. Y pues probablemente recibió su nombre por algún lugar, digamos algún Adramita o Adramitenia que existía por allá, y así se popularizó a llamarlos de esa manera sus barcos. Pero un barco pequeño. Ahora, ¿quiénes iban con Pablo? ¿Lo notaron? Marcos no, pero casi. Lucas y ¿quién más? Aristarco el Macedonio, ¿verdad? De Tesalónica. Entonces, allá, Pablo, acuérdense, no estaba sentenciado a nada. Él no era culpable de nada, por lo que le permitieron ciertas libertades. Una de esas fue que pudiera llevar acompañantes. Y sabemos que Lucas fue también porque él habla de nosotros. Habla y se incluye también en este viaje. Entonces, Aristarco, Pablo y Lucas es ahora esta nueva compañía. Pero bueno, mucho contexto. Vamos al versículo 3, mi amor, por favor. Dice así: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos.
Venga, Julio dice que trató humanamente a Pablo. Humanamente, ¿qué significa? La palabra original es filántropos. ¿Alguien sabe qué significa eso? Más o menos, pero busco una definición más etimológica. Amigable, ¿no? Filos, ustedes conocen la palabra filos, espero. Amor, ¿verdad? Fraternal. Y antropo, ¿alguien sabe? Humano, literalmente antropología, ¿verdad? Del hombre. Según la definición, es bondad demostrada por un amigo hacia todos. Como si fuera una bondad como para alguien que es mi amigo, pero demostrado hacia las demás personas. Es una persona filántropa. Y la filantropía es literalmente amor al género humano. Entonces, básicamente, pues le tocó un buen comandante, ¿no? Julio era una persona que tenía amor por las personas. Llega a Sidón, ¿verdad? Porque la nave de la Mitena iba así, ¿no? Imagínense, aquí visitó varios, aquí, ahorita está en Sidón. Cuando llega a Sidón, Julio le da permiso a Pablo de ir con los hermanos. Y es hermoso porque le llama aquí a los amigos, ¿no? En lugar de llamarle a los hermanos. Pero pues básicamente le permite ir con la iglesia, pues, ¿no? Me acuerdo mucho que me quiere decir algo ahorita, en este momento. Una palabra que no entendió. Hablando en lengua, señores. Me acuerdo que una de las cosas que filosofaba en algún momento y compartía con algunos hermanos es que cuando estábamos en el mundo, había amigos que se volvían tan cercanos que lo llamábamos hermanos. Estamos en Cristo, como a todo el mundo le decimos hermanos, de repente hay hermanos que son tan cercanos que los llamamos amigos. No estoy diciendo que no debamos tratar como amigos a todo el mundo, ¿verdad? Pero digo, es algo que pasa. Y me llega porque Pablo dice que fue con los amigos, hablando de todos en general. Que están muertos. Venga. Gaby, ¿puedes leer? ¿Sí? Del 4 al 8, y pilas porque si no me te quita los... Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Dido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, la puerta. ¿Sí? Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Muchas gracias. ¿Palabra que no entendieron? ¿Que no saben su significado? ¿Ah? A ver, Alejandrina, ok. Sotavento. ¿Qué significa Sotavento? Bueno, más que nada, déjenme hablar. Estamos acá en Sidón y ya pasa de la nave Remitena a una nave alejandrina. Yo creo que alejandrina es más fácil que podamos entender de qué tipo de nave se trata. ¿A alguien se le ocurre qué significaría una nave alejandrina? Ya es más largo. De Alejandro Magno puede ser, pero no lo es, pero es un buen razonamiento. Alejandrina. Y que lo había dicho antes. Le va a dar una pista. Es en algún lugar. No es una pista. Alejandría, ¿va? Alejandría, Egipto. ¿Se acuerdan qué personaje vino de Alejandría? Uno que estuvo en 5, 4, 3, 2. Apolos. Apolos venía de Alejandría, la segunda ciudad más importante para los judíos. O sea, con más población de judíos. No es importante para los judíos. Pero bueno, el
El punto es que la nave alejandrina efectivamente viene de Alejandría en carga de granos que los egipcios exportaban hacia Roma. ¿Ok? Ahora, las naves alejandrinas tenían una característica. Y como no quiero borrar este mensaje bonito que nos dejaron acá, te lo voy a dibujar como por acá, a ver si me sale. La nave alejandrina tenía esta característica. Según mi dibujo profesional puesto aquí, era una nave muy larga que era impulsada por una vela y que solo tenía como dos especies de remos que se vean como una especie de timón, pero no era un timón que no estaba a punto, ¿no? Pero no era un timón como tal, porque no eran los circulares que vemos como en los piratas, sino que era más bien como una palanca que solamente movía los remos que tenía atrás. Entonces estas naves en realidad eran bastante difíciles para maniobrar, o sea, no podían ellos hacer como que vamos a dar vuelta en uno aquí y los otros, no, eran líneas rectas, ¿ok? Por esto vamos a ver que va a ir literalmente donde están, se van a tratar de ir directamente a Roma, ¿ok? Línea recta, pues no me refiero pues van a atravesar, ¿verdad? Sino que van a ir girando lo menos posible. Cuando ven la moto muy cargado, a veces sí me pasa, yo no puedo girar mucho, me comprendo mucho. Pero bueno, la cuestión es que eso es lo que hace. Y nos empieza a dar características de las regiones en las que van. Dice que pasan por Chipre, dice que pasa a una isla llamada Creta. Esa es la isla de Creta. ¿Okay? Ya a estos puntos estamos aquí en Creta. Pasaron a Sotavento de Chipre. ¿Qué significa Sotavento? Rápido. Sotavento significa contra el viento. ¿Okay? Y eso es importante, pues porque te acabo de decir que la nave se impulsa por una vela. Si vas en contra del viento, ¿cómo vas a llegar? Por eso era muy complicado. Pasan a Sotavento de Chipre, pero llegan y alcanzan a llegar a Creta, pero también en Creta pasan a Sotavento y llegan a un lugar que se llama Buenos Puertos, ¿no? Que parece ser que esto era pues mentira, pues, porque eran unos puertos muy pequeños, eran incómodos, pero los locales les empezaron a llamar Buenos Puertos para atraer más gente que fueran a esos lugares. ¿No? Exactamente. Mercadotecnia desde tiempos ancestrales. Pero bueno, la cuestión es que pasan desde Sidón, a Chipre, a Mira, en la nave atramitena, y de Chipre ya se embarcan en la nave alejandrina y llegan a Creta. ¿Vamos bien hasta acá? Estamos viendo mucho contexto, pero estamos aprendiendo. ¿Ya cuántas palabras van? No manches, yo tengo 3. ¿Cuáles fueron? A ver. Yo tengo la compañía Augusta, Adramitena y Sotavento. Alejandrina, bueno. ¿Qué otra? Humanamente. Pero no que no sepan qué significa humanamente. No, pero Mirando. No, porque estamos viendo palabras que no sepan el significado en el capítulo, ¿sí? Venga, padre, por favor, versículos 9 al 12. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, porque pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e
e invernar allí. Aquí vemos una faceta de Pablo diferente, ¿no? Pablo el marinero, ¿no? Porque ahora te conoce del mar. Fíjense, conforme se acercaba el invierno era más peligroso para la navegación. Y dice acá, nos da datos importantísimos, Lucas, que dice acá por haber pasado ya el ayuno. Los eruditos, los estudiosos, ¿saben qué fecha fue la que estaban acá? Por este dato que dijo Lucas. El Yom Kippur o la expiación en el año 59 después de Cristo cayó el 5 de octubre. Por lo que estamos en una fecha alrededor y cercanísima, pues tal vez fue el 6, 7 u 8 de octubre. Estamos hablando de la primera semana de octubre que estaban allá en Buenos Puertos. A partir del 14 de septiembre ya es peligroso andar en el mar porque el invierno entra y las aguas se vuelven más impetuosas. Y pues el frío y todo eso pues hace que se vuelva imposible. Ya llega una fecha en el invierno que ya es imposible navegar. Entonces ellos estaban acercando ya a esa fecha. Y Pablo les dice, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Dice, varones, ese veo que nos habla de que Pablo está hablando aquí desde su experiencia, ¿verdad? No dice, el Señor me dijo esto, ¿verdad? Él dice, yo estoy viendo esto. Alguien busque por favor 2 Corintios 11:25 y veamos qué tanta experiencia tenía Pablo. Para esta altura cabe mencionar que 2 Corintios ya había sido escrito. Esto estamos hablando después de que escribió 2 Corintios. Entonces 2 Corintios 11:25, díganme qué dice para que vean. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago. Entonces, si ya había pasado 2 Corintios, ¿Pablo conocía o no conocía? Sí. O algún estudioso hizo el cálculo según el relato de Hechos, cuántos millas había viajado Pablo en el mar, y eran así un montón. No me sé el dato, ¿verdad? Pero eran un montón. Entonces dice, yo creo que Pablo sí tenía bastante experiencia navegando pues, en el mar. Pero es que quedarse en buenos puertos implicaba varias cosas, y a lo mejor si entendemos todas las implicaciones, podemos ver por qué tampoco le hacen mucho caso a Pablo. Ustedes, aunque no hayan leído el Hechos 27, ya saben qué va a pasar. Ya creo que lo intuimos. Pero quedarse en buenos puertos implicaba muchas cosas. Por ejemplo, número 1, se quedarían alrededor de 3 meses porque tendrían que invernar. Por eso, de hecho, ellos van a querer salir para llegar a un puerto más cómodo para invernar. Invernar va a ser pasar todo el invierno, son 3 meses. Número 2, era un lugar muy pequeño, entonces no tendrían dónde guardar su carga y probablemente le iban a tener que dejar en el barco. Ahí se les podía echar a perder o diferentes cosas le podían pasar a la carga. Y lo mismo, como número 3, como era un lugar muy pequeño, también era incómodo para la cantidad de tripulación que había. El versículo 37 nos dice que en total eran 276 personas. Entonces, un lugar cómodo para ellos tampoco. De hecho, este tipo de barcos no es como que tenían barcos ni nada. Pero muy probablemente ellos tuvieron que dormir en la cubierta, exactamente. Lo cual era costumbre pues, de los soldados romanos simplemente contratar, o sea, pagar para que les lleven de un lugar a otro. Llegaban y decían, mira, tengo tantos criminales, ¿tienes espacio? Sí, ¿cuánto vas a cobrar? Con tantos denarios, bueno, ahí se va, y se subían con todos los criminales allá, y su espacio, y ahí estaban. Pues, ¿no? Ahora sí que el barco pues le conviene, ¿no? Porque de todas maneras siempre pasa el viaje, y como se van a quedar en la cubierta, pues está bien, me vas a pagar. Pero entonces era una decisión importante, no era nada más como que, se pasan, ¿por qué no escucharon a Pablo? Bueno, porque había muchas cosas en contra también. Pero, miren esto, aquí les doy un principio bíblico. La opinión de la mayoría no siempre es la correcta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Te hago una pregunta, y sé honesto porque aquí
muchas palabras. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras escuchado a Pablo? ¿Hubieras escuchado al capitán, no? ¿Habrías escuchado la voz del varón de Dios o la voz de tu experiencia? Porque eso muchas veces le damos más valor a la voz del mundo que a la voz del varón o mujer de Dios. Yo me acuerdo cuando empezó lo del COVID, fue una locura, ¿se acuerdan? Y todos empezaban con sus teorías y que la pandemia era esto y ahí yo creo que fue el auge de las teorías conspiranoicas, ¿no? Y había gente, incluso entre creyentes, pues que se volvieron locos, que pensaron ya estos son los últimos tiempos. Y de repente, el mirar lo que estaba sucediendo afuera, una locura, ¿se acordarán? El COVID fue una locura, ¿no? Pero, ¿a quién escuchaste? Lo que estabas viendo con tus propios ojos, lo que te dice aquí en la palabra de Dios. Me acuerdo que hubo esta persona que hasta quería vender su auto, ¿no? Porque dice, no, es que ya a partir de esto nos van a quitar la energía de la luz y tenemos que comprar un generador y que no sé qué, porque o sea, esta persona ya se miraba que eran apocalipsis, el Señor ya venía, ¿no? Yo le decía, le mostraba las palabras, mira, el día y la hora nadie la sabe. Y me decía, no, pero el año sí. Y entonces yo traté de explicarle, pues, a través de la palabra de Dios, y aún así no quiso escuchar. Pero eso es precisamente lo que pasa, ¿no? Lo mismo pasa con los huracanes, ¿verdad? Cuando empieza el periodo de huracanes, todo el mundo, ¿no? No les voy a decir quién, empieza a mandar un montón de videos diciendo que el huracán ya nos va a pegar y nos vamos a morir todos. Porque, pues, aquí no estamos para defender a nadie, ¿va? Pero precisamente, ¿a quién vas a escuchar, verdad? La voz de tu experiencia, porque pues, es lógico. Tú dices, nos pegó más fuerte una lluvia que nadie previó que el huracán, no que todos pusieron hasta maderas en sus ventanas. Pero bueno, lo que quiero que sepas es que si bien tu experiencia sirve, porque Dios te la dio por algo también, tienes que ponerlo en una balanza entre la voz del siervo o sierva de Dios con lo que tu corazón te está diciendo. Porque acuérdate, eso de sigue tu corazón está en la Biblia de Satanás. En la de Dios no. Pero bueno, la primera vez que estudié ¿cómo se dice? No, como que yo estudié de manera personal el libro de los Hechos. Cuando llegué al capítulo 27 y 28, propuse la siguiente estructura. Las pruebas externas y las pruebas internas de Pablo. Las pruebas internas las vamos a ver en el siguiente capítulo, pero aquí nos vamos a topar, y a partir de estos versículos, un montón de pruebas externas. ¿A qué le llaman pruebas externas? A las pruebas que suceden fuera de la mente y corazón de Pablo. ¿Okay? Yo creo que se entiende. Pero hay que aprender a diferenciarlas, ¿ok? No toda prueba externa debe ser interna. ¿Estamos de acuerdo en eso? Un principio que a mí me ha ayudado mucho a lo largo de los años es que tienes que enfocarte en las cosas que tú puedes controlar. En las que no, pues, cuando te enfocas en las cosas que tú puedes controlar, haces que la prueba externa se quede allá afuera y que no pase a tu corazón. Entonces, es como cuando estás comiendo y de repente alguien saca el aguacate y dices, ¡ay, había aguacate!, ¿no? Como que, rayos, ¿no? ¿Qué pasó? También así conocer tus herramientas hará que hagas un mejor trabajo. Cuando tú conoces que tienes al Espíritu Santo dentro de ti, no va a ser que la próxima prueba vas a hacer como, ¡ay, sí es cierto que me podía controlar! No, sí puedes controlar. Sí puedes controlar tu lengua, tus pensamientos, puedes controlar tus acciones, tus actitudes, puedes controlar
básicamente todo, pues tienes dominio propio. Entonces, pues, avancemos a las pruebas externas de Pablo. Entonces, estamos en Buenos Puertos, en algún lugar de Creta, ¿no? Esta es la isla de Creta. Aquí en algún lugar está Buenos Puertos. ¿Ok? Ahí donde se ve mejor, ahí no es. Entonces, ya digo, ya hizo la mitad del camino, casi, ¿no? Hasta acá. Pero bueno, avancemos entonces del versículo 13 al 15. Que le toca a Panchito, por favor. Sí, desde luego. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroquidón, y viendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron Era hasta el 15. Lo agarró el viento. Euroclidón. Antes de que me digan, no hay palabras aquí. Esa palabra, a ver qué significa. Antes de que diga Euroclidón, ese está en el versículo 14, ¿no? Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Esa es la primera vez que escucho viento huracanado usarse literalmente como debe, ¿no? Porque siempre decimos vientos huracanados. La primera vez que lo escucho. Pero así un viento huracanado llamado Euroclidón. La primera vez que yo leí esto, pensé que Euroclidón era el nombre del huracán, ¿no? Como exactamente, que viene el huracán no sé qué y el huracán no sé qué. Sin embargo, Euroclidón era un viento que venía del sureste al noroeste, ¿ok? Básicamente. Del sureste se va al noroeste. Y Euroclidón era básicamente el temor de los marineros, ¿ok? Ojalá no nos toque esto. Precisamente ahí me tocó. La palabra en el griego original, la palabra tifón. ¿Qué es un tifón? Es Un huracán. Es un huracán. Exactamente. Y pues literalmente leímos que decía un viento huracanado llamado tifón, Euroclidón, ¿no? Entonces estaban ellos en medio de un huracán. El huracán arrebató la nave y los llevó a alta mar. O sea, literalmente es como escena de película esto, ¿no? Y estaban ellos en un barco que no se puede maniobrar bien, en alta mar, en el mar Mediterráneo, en un huracán. Imagínense la escena, ¿no? Y luego dice que con dificultad pudimos recoger el esquife. No dice esquife. ¿El esquife qué es? El esquife es un pequeño barco de escape. Probablemente si has visto alguna película, ves que hay unos botes salvavidas, con eso es el esquife, ¿ok? Y dice, con dificultad pudimos recoger el esquife. O sea, pero nótese cómo está escrito. Con dificultad pudimos recoger el esquife. Es que el doctor Lucas tuvo que meterse ahí también. O sea, la cosa era terrible, imagínense. Por temor a perder el bote salvavidas, tuvo que meter Lucas también, y ahí está en medio de la tormenta, la lluvia, los vientos, o sea, esto era una escena pero terrorífica, ¿no?
Venga, vamos a seguir leyendo. Abuelita, por favor, del 17 al 20. Luna, de subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave y teniendo temor de dar asiste, abriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Terrible, ¿no? Y también, madre mía, con todas las palabras que aparecieron acá, no sé si las vieron. Se dice que este capítulo es la narración más completa y, pues, ¿cómo se dice? Sí, pero también como profesionalmente escrita de una travesía en alta mar de todos los escritos de la antigüedad. O sea, esta es como que la más completa. Pero vamos a hacer una pequeña cronología de la travesía que están atravesando. ¿Okay? Usaron la esquife como refuerzo. Después se nos va a decir que aquí es donde guardaron las anclas. ¿Okay? La esquife la pusieron como refuerzo para, no sé, romper olas, qué sé yo. Y ahí pusieron las anclas también para resguardarlas, tuvieron que amarrarlas. Después dice que arriaron las velas y quedaron a la deriva. A lo mejor es intuyes qué significa arriar las velas, como es una palabra rara, significa literalmente que las recogieron, ¿okay? Que las enrollaron. O sea, la vela que le sirve de impulso, esto es algo que se hace, pues porque si no, ¿qué puede hacer? Puede romper el mástil, o sea, deja tú que lo lleve para donde sea. Puede romper y ya te quedas ahora así varado a la deriva todo. Entonces la recoge para que no se quiebre y cuando pase la tormenta pues la puedan volver a usar. Dice, teniendo temor de dar en la sirte. Yo creo que esa es una nueva expresión, ¿no? La sirte estaba al norte de Egipto, era como una especie de barcos de arena que habían acá, y pues todo marinero también tenía ese temor, ¿no? Porque una vez que caigan allá, ahí se quedan, no se pueden mover, porque estaban metidos entre mar, entre arena, y no pueden hacer nada. Y se piensa que muchos que quedaron allá, pues ya no regresaron. Que ahí te quedas y quién te rescata. Al final todos evitan esos lugares, pues quién te va a rescatar. Nadie. Entonces, dicen, ¿qué tal que nos quedamos por allá y ya valimos? Banco de arena del norte de Egipto, sí lo entendemos. Sigamos con la... ¿Mande? En la NTV dice banco de arena de Sirte frente a la costa africana. Ah, más fácil, ¿verdad? Dice que al día siguiente empezaron a alijar. Esta es otra palabra. Alijar es aligerar la carga. O sea, ¿qué empezaron a hacer? A tirar cosas. ¿Verdad? Porque una cosa, un barco que tenga más carga es más probable que se hunda. Un barco, ustedes saben, esto es física, ¿no? Un barco que tiene menos carga está más arriba. Entonces es menos probable que se hunda, ¿verdad? También un barco con más carga se hunde más, y entonces cualquier cosa que lo pueden mover y ya. Creo que si la carga se va de lado. Igual te puedes voltear. Exactamente. Entonces lo que empezaron a hacer, el procedimiento era ese, empezar a lijar. Después dice que arrojaron los aparejos de la nave. ¿Qué son los aparejos de la nave? Bueno, esto era parte del equipo del barco. O sea, ya pasaron de la carga a equipos de navegación del barco, empezaron a tirarlo también. Ya. Y dice que se quedaron a la deriva sin sol. Imagínense la escena, ¿no? Y yo digo, si tan solo hubieran escuchado el consejo. Familia, hay tormentas que pueden ser evitadas. ¿Cuántas veces se ha aconsejado, hermanos, que hagan cosas, no las hacen y les va mal? Y luego dicen, ay, ¿por qué me está yendo mal?
Y digo, pues, desgraciado, que tengo. Ya. ¿Quién va? ¿Vas tú? Ay, yo pensé que 21 al 26, por favor. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Y no ser parte y creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sigo, diciendo, Pablo, no temas, que es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna qué locura. Qué cosa más impresionante, familia. Exactamente, ¿no? Pablo se levanta, lo primero que les dice, se los dije, ¿no? Pero Pablo, no podemos escribir eso. Entonces pone, ¿no? Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no ser parte de él. No, bueno, Tan solo para recibir este perjuicio. Ahora sí, Pablo el profeta, ¿no? Porque profetiza, habla del mensaje de Dios. Analicemos este mensaje que yo creo que es bastante importante. Dice que se le apareció el ángel de Dios, esta vez no fue Jesús, pero fue un ángel enviado por Dios. Y le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Este es el mensaje que le dio el ángel a Pablo. Perdón. Primero, las implicaciones. ¿Qué implica este mensaje que el ángel le dio a Pablo? Porque yo creo que hay cosas muy importantes. Sobre todo en este te ha concedido. Ese te ha concedido implica varias cosas. Por ejemplo, mientras todos se deprimían, Pablo estaba buscando a Dios. Pablo estaba buscando a Dios. Y no sé dónde, pues, porque ya saben, todos están en la cubierta o tal vez junto a la carga. Pero aquí estaba Pablo buscando al Señor y se le aparece el ángel. Otra implicación es que Pablo estaba orando por ellos. Porque les dice, el Señor te ha concedido a ellos. O sea que Pablo no solamente decía, Señor, no solo me salves a mí, sino salvas también a ellos. Qué cosa más bonita. Otra cosa es que Jesús le recordó su promesa. Me encanta eso porque en los momentos difíciles no tenemos que inventarnos nuevas promesas. Hay que recordar las promesas que ya están escritas. Es como, ¿se acuerdan en aquella tormenta en Marcos capítulo 4? Que Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ellos ya tenían por seguro de que Jesús, el Señor de todo, les había dicho, vamos a pasar al otro lado. Si tan solo ellos hubieran recordado eso y se hubieran aferrado a eso, no hubieran tenido temor, ¿verdad? No se aferraron a eso, ¿verdad? Y pues pasó lo que pasó. Así que yo te digo, recuerda sus promesas, Él nunca fallará. Y aún en un momento tan difícil, Pablo lo usa para testificar. O sea, en lugar de decir, o sea, no vino a motivarlos pues con un speech motivacional. Ustedes son marineros, han hecho esto 1000 veces, usen su experiencia, somos un montón, sí podemos contra esto. Él los motiva testificándoles, ¿no? Yo confío en Dios, que así como me lo dijo, lo va a hacer. Uf, qué verso, familia. Ese es un buen verso para tatuarse en el corazón. ¿Sabes? La grandeza de la esperanza que te sacia es que tienes la capacidad de hacer. O sea, no te lo dio Dios para ti nada más. El egoísmo hará que te lo guardes para ti. Pero piénsalo así como la alimentación de los 5,000. Así sació a los discípulos y les sobró, sobreabundó, pero también ellos tenían que compartir. Entonces se multiplicó.
Otra cosa es que la grandeza de la esperanza que te sacia es que no depende de la tormenta, ¿verdad? Porque sigue siendo poderoso nuestro Dios. ¿Has escuchado esa frase? No, no le digas a Dios que tan grandes tus problemas, pero dile a tu problema que tan grande es tu Dios. Vale, pues, sin sonar tan cliché, nuestro Dios es más grande que cualquier tormenta. Y otra cosa que a mí me llega mucho de esta historia es que la calma en medio de la tormenta casi nunca sucede a la tormenta. ¿Entienden? Te lo voy a repetir. Y voy a explicar contigo. La calma en medio de la tormenta casi nunca sucede a la tormenta, sino más bien sucede en sus partes. O sea, muchas veces esperamos que para que llegue calma la tormenta tiene que... Muchas veces no pasa así. Y en el caso de Pablo no pasa así. O sea, vamos a seguir leyendo y vamos a ver, la tormenta va a seguir y va a seguir y va a seguir por varios días. Pero ellos, bueno, Pablo estaba confiado y estaba tratando de contagiar esa confianza también. Qué poderoso pasaje. Ojalá lo mediten más. 27 al 32. Estaban gritando, dicen todas. 27 al 32, por favor. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Hasta dónde? Hasta el 32. Okay. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Venga. Últimas palabras, tal vez que no sepamos su significado. Empezamos esta narración que Gaby nos acaba de leer, diciéndonos que fue la 14ª noche, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? 14 días después. 14 días de estar a la deriva en el mar abierto. Es una locura. Empezamos tal vez, no sé si hay alguien acá que se sepa, el mar Adriático, donde estaba. Se piensa que este es el mar de Venecia. Perdónenme porque no investigué dónde queda Venecia, pero pues Venecia es Italia, entonces supongo que el mar Adriático, de hecho, es todo esto. ¿Okay? Todo esto que está acá. ¿Sí? La gente le dice parte central del Mediterráneo. Mar Mediterráneo. Sí, supongo que por acá entonces, ¿no? Pero según los estudiosos, abarca desde acá todo esto. Es el mar Adriático. Pero noten la sabia estrategia de los marineros. ¿Qué hicieron? Tiraron para ver cuántos brazos, ¿no? Y el primero 20, y después 15. Y así supieron que estaban llegando a la tierra, ¿no? Eso es muy pilas, o sea. Pero dice que estaban temiendo dar en los escollos. Los escollos son peñascos que están a flor de agua o que no se descubren, que no se miran. Son rocas que están pues al límite del agua. Yo estoy seguro que cuando vean una foto de los escollos ya sabrán qué es, porque cuando yo la investigué también dije, esos son los escollos. No sabía la historia. Pero sí, pues son esos, o sea, básicamente, pues si el barco se da un escollo, se va a hundir, ¿no? Y van a morir. Las anclas estaban por la popa. No sé si quieran agregar esa palabra también, pero pues básicamente para que sepan, la proa está adelante, la popa es la parte de atrás. Sí, exactamente, así me lo aprendo yo, ¿no? Popa, la parte de atrás. Proa, adelante.
Esos son los escollos. Es un pollo. Oscar, Jacobi, les presento los escollos Esto se come. con pollo. Pero tiraron las anclas por la popa, la parte trasera, ¿no? Aquí hay un dato que me parece muy relevante, familia, y espero que esto les haga volar la cabeza como también lo hizo en su momento. Un estudioso, y obviamente con mucho dinero, arqueólogo, leyó esta historia y dijo, si tiraron las anclas, ahí deben de estar. Y fue, a según las especificaciones que la Biblia dice, encontraron las anclas. Se supone que, dicen, porque esto no fue hace muchos años atrás, pero fue hace varios años, que de las 4, 2 como nativos las encontraron, pues como que no supieron su importancia y relevancia y la convirtieron en otras cosas, agarraron el metal nada más. Otra, no recuerdo bien qué le pasó, pero solo una sobrevive hasta el día de hoy. Está de hecho pues exhibida en una especie de museo. ¿Pero saben qué quiere decir esto, familia? Exactamente. Esto es una comprobación. De hecho, los encargados del estudio es el Instituto de Arqueología Bíblica, Búsqueda y Exploración. La Biblia es real. ¿Me entienden? Es una locura porque en Malta, que en el capítulo 28 vamos a ver que la isla a la que llegan es esta. Malta. La isla de Malta. Imagínense todo esto, ¿no? Ellos iban para acá, pero pues acá les agarró el huracán y los botó por acá. Allá en Malta, hasta el día de hoy, hay una bahía que le llaman la Bahía de San Pablo, porque se piensa que ahí es donde llegó, ahí es donde naufragó Pablo. Sin embargo, pues siempre se han buscado allá las anclas y nunca se habían encontrado. Entonces, hicieron como que este estudioso, les digo, hizo según las especificaciones del libro de los Hechos, y lo encontró en un lugar que ahora se llama la Bahía de Santiago, algo así. O sea, que no estaba, no fue exactamente donde ellos dijeron, sino que fue en otro lugar. La locura es, pues, que se encontraron las anclas en la isla de Malta. Es una locura, ¿no? Porque, pues, eran 4 y estaban los 4 ahí. Es una verdadera locura. Pero, ¿qué pasa? Los marineros dicen, vamos a liberar las anclas, ¿no? Y se van por el esquife. ¿Se acuerdan del esquife? Al barquito que van ahí. Y que Pablo le dice, hey, si se van, probablemente Pablo pensó que la promesa de Dios de que no les iba a caer ni un solo pelo de su cabeza iba a ser solamente si estaban todos juntos. Entonces le dice al centurión, si estos se van, no te puedo garantizar de que nos vamos a salvar todos, ¿no? Y el centurión, ahora sí que Pablo dijo y ahora sí escuchó, ¿no? Y lo obedeció y le dijo, y fueron a cortar las sogas y se perdió el esquife con todas las anclas, ¿no? Y ni modos. Y nadie se salió de allá. Pero ahora sí escuchó. Yo creo que este fue el verdadero milagro, que el centurión escuchó al criminal, ¿no? Al preso. Familia, a veces es necesaria una tormenta, otras veces es necesario un huracán. Aprendan a escuchar. Yo les he dicho a muchos, en algunas ocasiones, de hecho, literalmente estoy orando para que el Señor te quebrante. Y creo que hay una bendición tan grande en que seamos quebrantados. Algunos, este quebrantamiento va a venir por una tormenta, otros un huracán, pero siempre va a ser lo necesario para que escuchen. O una huracán. Señor huracán, 33 al 38, por favor. Huracán por lo Cuando que comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada.
Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Ahora Pablo, el motivador, va. Y dice, ni un cabello pertenecerá a su cabeza. Ojalá esta promesa siga el día de hoy. Familia, Dios tiene muchas promesas de consuelo para nosotros, pero solo nos beneficiarán cuando las creemos. Solo nos benefician cuando las creemos. Porque si no, pues solo son palabras bien, ¿me entienden? Pero cuando creemos las promesas, entonces tenemos sus beneficios. Estas personas se contagiaron. Yo sé, es más fácil contagiar el temor, la duda, pero la fe también se contagia. Cuando una persona tiene fe, es contagiosa también. Miren cómo dice 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A través de sus grandísimas y preciosas promesas, dice Pedro, podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué cosa más hacemos? Entonces comieron. Algunos piensan que aquí celebró la Santa Cena. No lo sé. Pero dice que comieron y una vez que ya quedaron llenos, lo tiraron también. ¿Saben? Si hubieran quedado acá, no hubieran perdido su carga. Pues. Pero aquí dicen, no es que si nos quedamos a lo mejor perdamos la carga. Bueno, se fueron y ya la perdieron. Pero bueno. Vamos a finalizar, Panchito, por favor, del 39 al 44. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, cargando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la proa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, decidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ahora, todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Sabían que la habilidad de nadar era muy rara en aquellos tiempos? Probablemente los marineros sabían. Y ya. Pero por último, también el barco se destruyó, se encalló en la ensenada. No sé si sepan qué es una ensenada. Una ensenada es este lugar como que sí, ¿no? Lleno de cosas y hay una playa. Eso es una ensenada, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, en películas. Pero pues ahí medio calculadito lo hicieron para que el barco cayera en la ensenada. Pero pues ellos era saltar o morir. Y tuvieron que saltar. Y los soldados dijeron, bueno, los que sepan nadar, aviéntense una vez. Y los que no, pues ahí agarran una madera o algo y aviéntense. Y le aperrito, ¿no? Porque llegan, porque no les garantizamos nada. Según un historiador, el lugar más cercano después de eso estaba a cientos de kilómetros. O sea que si no saltaban en ese momento, literalmente ya no iba a haber oportunidad de que se salvasen.
era saltar o ser destruidos por el mar. Les digo que esa ensenada, para los, no sé cómo se llaman, malteses de hoy en día, es la bahía de San Pablo. Recordando eso. Qué curioso porque la isla de Malta, pues después la mayoría se convirtió a Cristo. Pero bueno, vemos cómo se cumplió la palabra de Dios. No hay tormenta ni huracán que sea más grande que su promesa. No da ni que su Dios. Y sí. A su lista de naufragios de Pablo ya se le puede agregar uno más. Y curiosamente, porque en la lista que vemos en Corintios dijo que había estado naufragando un día y no sé cuántas horas. Ahorita ya le puedo agregar, estuvo 14 días en el mar y saber qué onda se sabe hacer. Entonces, capítulo 28 va a comenzar con Pablo en la isla de Malta. Y ahí vamos a ver qué va a pasar. ¿Cuántas palabras te encontraron? Yo puse 15. 15. Cada que iba, va. Según las que yo anoté aquí, son 13. ¿Cuántos? 14. Mínimo deben ser 13, pues. 10. Mamá la culta. 2. 2 nada más. Es que yo sí tengo conocimiento de términos. Ay. Es que Sí, porque me yaté, o sea, la popa. No me recuerdo cuando estuve. en vez de firmar y ya. ¿Cómo será, familia? Vamos a dar para finalizar. Yo creo que hay varias cosas que meditar también, varias lecciones. Y ya nos queda el próximo capítulo nada más. Y terminamos con este estudio. Entonces, vamos a orar para finalizar. Señor, te doy las gracias. Porque el día de hoy pudimos meditar en tu palabra. Y yo te ruego, Padre, que aquellas lecciones que tuviste para nosotros el día de hoy, permitas que nuestro corazón las guarde y las vuelva convicciones. Señor, que lo que aprendimos intelectualmente se vuelva principio de vida para nosotros. Sobre todo aquellas que hablábamos de tus promesas y esperanzas, Señor, que tenemos en ti. Permítenos, Padre, tener el mismo corazón que nuestro hermano Pablo y poder contagiar a otros de la fe que tenemos en ti. Y que cuando veamos tormentas tan grandes que parecen huracanes, Señor, en nuestra vida, nosotros en lugar de aferrarnos a la preocupación y el temor que se nos presenta, nos aferremos a tu promesa. Porque sabemos, tenemos por seguro que todo lo que tú has prometido lo vas a cumplir. Lo hemos visto muchas veces en nuestras vidas y sabemos que lo seguiremos viendo porque así eres tú, Señor. Eres un Dios fiel a tus promesas. Te pido por estas cosas, Señor, bendícenos y te agradecemos por el capítulo 27 de Libros. En el nombre de Jesús. La voy a detener aquí. Ya vamos a la feria. ¿Preguntas, familia?